Bueno, muchas gracias por su asistencia y bueno, yo les voy a hablar un poco de lo que son los espacios públicos amigables con los adultos mayores, un poco lo que es su importancia y visibilizar a este grupo poblacional. El objetivo es visibilizar a las personas adultas mayores, sensibilizar y reconocer los retos asociados al envejecimiento demográfico en el espacio público desde nuestro quehacer como arquitectos. Y entonces quiero empezar con este mapa que ustedes puedan observar, que es una proyección para el 2050 de lo que son los adultos mayores. Y si observamos los colores, tenemos que los que están más intensos son los países que para el 2050 van a tener esta problemática de manera muy acentuada. Estamos hablando de que el 30% de su población o más van a ser adultos mayores. Si nos ubicamos nosotros, pues vamos a estar un poquitito abajo del 25 al 29%. Hoy nosotros andamos por ahí del 14%, o sea que dentro de esta proyección que son aproximadamente 25 años, nosotros vamos a estar también con esta dinámica del proceso de envejecimiento. Si observamos las gráficas, las pirámides, en 2005 pues tenemos esta noción y tendencia de lo que es el crecimiento poblacional piramidal, un avance ancha y sube reduciendo lo que es la población mayor. Para el 2050 esto ya se deforma y ya deja de ser una pirámide y la población mayor se ensancha y tiene una tendencia mucho más cuadrangular y entonces hay menos niños y van a estar habiendo más adultos mayores. Entonces, estadísticamente es un punto que tenemos que estar tomando en cuenta. El informe mundial sobre el envejecimiento de la salud prioriza dos elementos, que es visibilizar el envejecimiento saludable y crear entornos adaptados a las personas mayores. Entonces, dentro de esta tendencia ya se está visualizando la importancia que se tiene de que existan entornos amigables, adaptados hacia los adultos mayores. En 2050 el 80% de las personas mayores van a estar en países subdesarrollados como el nuestro. Y esta es la tendencia en nuestro país. Del 2000, 2010, 2020 es como ha crecido la población. Si vemos en el 2000 hacia el 2020, la edad media era de 22, 26 hasta 29 años a nivel nacional. Entonces, vemos las líneas como estaban en el 2000 y esta es la pirámide actual. Se dan cuenta, empieza a sufrir una deformación. En nuestro estado, algo similar está sucediendo, sin embargo, es un poco menos marcada la tendencia. En Chiapas todavía estamos como un poquito más alejados y la población de alguna manera sigue siendo joven, pero la tendencia va para allá. El 10% de nuestra población es adulto mayor, ¿no? Ahora el censo del 2020. ¿Y dónde partimos? Todo esto parte desde lo que son los ODS de ciudades y comunidades sostenibles, y con esto surge el concepto de ciudad amigable. El término de ciudad amigable se acuña en 2005 y no es otra cosa más que estas ciudades adapten sus estructuras y servicios para que sean accesibles e incluyan a las personas mayores con diversas necesidades y capacidades, ¿no? Entonces, en esta adaptación, eliminar este tipo de barreras físicas, arquitectónicas principalmente, para que ellos puedan integrarse de una forma natural y normal de acuerdo a las capacidades que ellos están teniendo. Y en este mismo contexto internacional, pues surge la red de ciudades globales amigables con los mayores. La Agenda 2030 contempla también esta parte y pues estamos en la década del envejecimiento. Y para adentrarnos un poco en lo que son las ciudades globales amigables con los mayores, este es un documento, una guía que elabora la Organización Mundial de la Salud y se compone por 8 temáticas y una de ellas es espacios al aire libre y edificios, en la cual se menciona lo que son las zonas verdes, deben estar cuidadas, deben estar limpias, deben haber bancos para poder descansar, que las aceras estén en buen estado y evitar caídas, porque es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el adulto mayor,
después de una caída prácticamente ya su vida no es igual, ¿no? Ya no se puede recuperar. Esto va a variar dependiendo de la edad que tenga, porque cuando hablamos de adulto mayor, pues entendemos los 60 años, pero hay una clasificación dentro de este adulto mayor que no todos tienen 60 años ni tienen las mismas condiciones. También los pasos seguros, edificios con ascensores y escaleras, mecánicas o baños públicos, que creo que en este punto es donde nos hemos centrado más en cuanto a la vista arquitectónica. Nos hemos centrado en que los edificios tengan un poco más incluidas los ascensores, baños adecuados para personas con discapacidad, que generalmente los centramos a las sillas de ruedas. Y entonces los puntos de análisis que tenemos dentro de esta temática pues son estos espacios verdes, asientos al aire libre, aceras, calles, tránsito, seguridad, servicios, edificios que contemplan todo esto que creo que lo tenemos bastante en la mente: ascensores, rampas, señalizaciones, barandas, escaleras, pisos antideslizantes, zonas de descanso, cantidad suficiente de baños públicos. Y en cuanto a los baños, pues que estén en buen estado. Eso no siempre sucede, ¿verdad? Pero está contemplado aquí que estén limpios y que sean de fácil acceso y estén ubicados en zonas estratégicas. Entonces creo que estos dos puntos son los que de alguna manera hemos como atendido un poco más, y los que están del otro lado, algunos a veces se nos olvidan a la hora que hacemos proyectos. En cuanto a normatividad, bueno, hay mucha normatividad en este sentido que no la conocemos. Esa es la parte triste, ¿no? Entonces a veces pensamos que no existe, de dónde lo voy a sacar, cómo voy a saber qué sí puedo hacer y qué no. Y entonces existen de entrada las normas internacionales de funcionamiento de discapacidad y salud, que son internacionales, y este es el primer documento que tendríamos que estar buscando. El manual de accesibilidad, que es un documento chileno muy completo porque desglosa mobiliario urbano, aceras, seguridad, espacio, edificios públicos. Es muy completo, al grado de que te indica hasta las puertas, que deben ser por palancas y no de los de perilla o pomo, como le llaman ellos ahí, y que eso es un detalle que pasamos tan desapercibido, que para los adultos mayores que ya hay problemas de movilidad, pues prácticamente es nada más con empujar tantito, ya viste una puerta, ¿no? Entonces, algo que puede ser un problema para un adulto mayor, aquí ya nos dan la solución de cómo especificarlo. Las normas técnicas de accesibilidad, que estas son de Ciudad de México, que creo que estas sí las conocemos más, las del Seguro Social, y la guía de recomendaciones de diseño universal para el sector turismo, un documento creado en el sexenio pasado por la Secretaría de Turismo. Y aquí me quiero detener un segundo, porque todos los documentos anteriores que hablamos se refieren a la accesibilidad. Y cuando hablamos de accesibilidad, pues a manera de definición tenemos que es la posibilidad que tiene una persona con o sin problemas de movilidad o percepción sensorial de entender un espacio, integrarse en él e interactuar con sus contenidos. Y entonces la accesibilidad se divide en tres: física, sensorial, intelectual o psíquica. Nosotros nos hemos quedado en la física, que corresponden a las imágenes que vemos, a estas pisos táctiles, a las rampas para la gente con silla de ruedas, en otros países, creo que aquí nosotros no, que también el transporte tenga estas rampas y puedan acceder a las personas con sillas de ruedas. Pero si se dan cuenta, todo es físico. Todo lo que hemos hecho y lo que generalmente proponemos es físico. Cuando hablamos de sensorial, alguien de baja visión, alguien que no escucha bien, todos esa accesibilidad la dejamos a un lado o se toca en muy pocas veces. Y de la intelectual o psíquica, que podemos hablar de este término de wayfinding, que es cuando el sentido de orientación, que los adultos mayores generalmente van perdiendo ese sentido de orientación, o simplemente en las plazas, a veces nos ha pasado, creo que a todos, por dónde salgo, dónde está tal tienda, tal lugar, y no encontramos ese sentido de orientación. Entonces ahí hablamos de este tipo de accesibilidad intelectual o psíquica, que en el adulto mayor es mucho más acentuado.
Entonces, son 3 tipos de accesibilidad que tendríamos que estar contemplando y no limitarnos a la física, y que incluso la física a veces también la hacemos mal. Bueno, aquí para que veamos un poquito de manera visual la accesibilidad, vamos a poner un video. La correcta accesibilidad urbana facilita la movilidad y el flujo autónomo de todas las personas. Hoy proyectamos el espacio urbano accesible. En estos espacios públicos se desarrolla el encuentro social y el desplazamiento de todas las personas. Si lo pensamos de forma accesible, permite equiparar oportunidades y facilitar el desarrollo de actividades cotidianas en condiciones de igualdad y seguridad. La cadena de accesibilidad permite a las personas con discapacidad transitar entre su vivienda, el transporte público o privado y sus lugares de interés de manera autónoma e independiente. La acera está diseñada para el flujo peatonal. En la misma deben diferenciarse 2 sectores, uno de circulación y otro para mobiliario urbano, elementos de señalización y árboles. Los solados deben ser estables, antideslizantes tanto en seco como en mojado, y deben asegurar desplazamientos continuos y seguros para todos y todas. Para personas con visión parcial o nula se utilizan 2 tipos de pavimento, táctil y táctil más color. Estos últimos se utilizan para advertir de peligros y que las personas con visión reducida se direccionen y mejoren su funcionamiento sensorial. Es necesario en todos los estacionamientos públicos disponer de lugares que sean accesibles, ubicados lo más cerca posible de accesos y circulaciones peatonales, conformando circuitos de circulación libre y segura. En caso de estar subterráneos o en distintos niveles, deberán existir ascensores con medidas y llegada accesible. Las dimensiones mínimas, 4 por 6,50, incluye 1,10 a 1,5 metros de ancho de descenso y circulación. En el diseño de los cruces peatonales es recomendable que el rebaje de las esquinas coincida en ubicación y en ancho con la senda peatonal. En el inicio y final del rebaje se deben colocar pavimento táctil como advertencia de cambio de nivel. Las pasarelas peatonales se utilizan en situaciones específicas, cruces de avenidas, autopistas, rutas, espejos de agua. Son útiles no solo para el cruce de personas con movilidad reducida, sino también para personas mayores, coches de niños, bicicletas, etc. Los anchos mínimos recomendables son 1,50 a 2 metros y una pendiente entre 4 y 8%. En zonas de esparcimiento, parques y plazas se deben tener en cuenta todos los conceptos antes mencionados: veredas, estacionamientos, cruces vehiculares y fundamentalmente garantizar circuitos accesibles para poder recorrerlos en su totalidad, diferenciando zonas vigentes y soladas, firmes para descanso, colocación de mobiliario y desplazamientos autónomos y seguros. En los sectores de juego es importante garantizar la integración y el uso para todos los niños. Asegurar superficies de piso firmes, antideslizantes y con buen drenaje da autonomía y seguridad. Potenciar o diferenciar zonas de juego con contraste de colores y texturas, mapas táctiles, vegetación aromática, elementos con sonido, potencia en los sentidos y permiten percibir el medio y la ubicación de niños ciegos o con baja visión y la integración de todos los usuarios. Todas estas herramientas y conceptos, si las incorporamos desde la concepción misma del proyecto, garantizamos un diseño para todos con más accesibilidad. Sos arquitecto, sos capa. Bueno, como observaron, mucho de esto lo hemos escuchado, pero ¿qué tanto hemos aplicado o podemos ubicar lugares que cumplan con todos estos aspectos, ¿no? Entonces, por ahí hay aislados, hay como algunas cosas que sí se han hecho y creo que estamos en el camino y estamos mejorando. Se escucharon por ahí, hablaban de cadena de accesibilidad. Eso es muy importante porque a veces queremos ser inclusivos o estar en esa onda de accesibilidad y ponemos una rampa o ponemos algún detalle ahí y ya nos sentimos mega inclusivos, pero la cadena de accesibilidad es que la persona pueda interactuar en todo el entorno. O sea, quien adecúa su vivienda para que sea accesible está solucionando su problemática al interior. Pero ¿qué sucede cuando sale a la calle? Ahí acabó la accesibilidad. Desde las banquetas, el transporte, la comunicación, en todos los esquemas, es muy difícil que puedan
tener un entorno accesible. Entonces la cadena nos invita o nos lleva a que sea de manera integral. Y aquí ahora hay dos términos que están en conflicto o nosotros a veces no los entendemos del todo, ¿no? Envejecimiento y vejez, que son dos cosas diferentes pero que las asociamos como sinónimo. Hablamos de alguien viejo y decimos automáticamente que es alguien que está envejecido. Pero aquí vamos antes de entrar a estas dos definiciones, quiero presentarles que el Instituto Nacional de Geriatría maneja 4 tipos de edades que todos tenemos. La primera es la cronológica, que es el número de años, cuántos años tenemos, que es generalmente cuando preguntan tu edad, esa es la que contestamos. Cuando hablamos de la edad biológica, esta varía de persona a persona porque está determinada por el deterioro de nuestros órganos, y entonces ahí es porque alguien vemos que se ve más viejo, más acabado o maltratado, decimos a veces, ¿no? No ha tratado mal la vida. Bueno, esa edad biológica depende de cómo están nuestros órganos y obviamente sí o sí es el resultado de nuestro estilo de vida, el estrés, la alimentación, los traguitos que nos echamos así muchados, nos van a pegar en algún momento y entonces esa va a ser nuestra edad biológica y por eso envejecemos de forma distinta todos. La psicológica pues es esa parte conductual y de adaptación que tiene el individuo, que esa también es diferente. Ya sabemos de que algunos se comportan como que si son de 50 y parecen de 20, ¿no? En su actuar, más no en su forma. Bueno, entonces esta también es de la psicológica y viceversa, ¿no? Hay gente muy joven que a veces tiene actitudes de personas como más maduras o de mayor edad. Y la edad social, que es la que se establece la sociedad, nosotros mismos la establecemos, y es en la que decimos cómo se desenvuelve el individuo, y aquí es donde hemos catalogado al adulto mayor cuando tiene 60 años. Oye, pero es que no parece, sí, pero tienes 60, automáticamente te convertiste en adulto mayor. En otros países, en Europa, por ejemplo, esta edad es a los 65 años. Entonces es la misma sociedad la que va regulando esa edad social. Y entonces llegamos a lo que es el envejecimiento. El envejecimiento, para definirlo, tenemos que hablar del ciclo del ser humano. Es un ciclo que de primaria nos enseñan, que todos conocemos perfectamente bien. Y si ustedes ven que es el niño, empieza a caminar, empieza a crecer, hasta que llega a la vejez. Eso es el proceso de envejecimiento. O sea que nos han engañado toda la vida. Desde que nacemos empezamos a envejecer y no lo sabíamos. Pero ¿qué decimos? Ay, el niño está creciendo. Ay, cuando yo sea grande, ¿no? Entonces, en 10 años, ya voy a ser adulto. No es cierto, somos cada día un poco más viejos. Y eso es el proceso de envejecimiento. Pero no hemos sido conscientes y por eso pensamos que no nos va a tocar esa etapa. Entonces, encontramos que está el envejecimiento por un lado y la vejez por otro, como esta construcción social de que a los 60 ya me hice viejo. Entonces, en esta etapa de envejecimiento, que la OMS la define como un proceso biológico, gradual y adaptativo, que lo que va a generar esta consecuencia de daños moleculares, pues es el descenso gradual de capacidades físicas y mentales, va a generar que nos enfermemos y pues vamos a llegar a la muerte en algún punto, ¿no? Entonces, eso es el proceso de envejecimiento y es cómo nuestras capacidades, nuestro organismo se va deteriorando de manera natural y normal. Ahora, ¿qué factores influyen este proceso? Pues hay factores físicos, ambientales y genéticos. Hay investigaciones que los factores genéticos influyen solo en un 25%. Entonces, aquello de que es que lo heredé de mi mamá, de mi papá, del abuelo, solo es un 25%, y lo demás corresponde a estos factores físicos y ambientales, ¿no? Dentro de estos factores ambientales recae mucho lo que ha sido nuestro estilo de vida: hacer ejercicio, no hacer ejercicio, vida sedentaria, alimentación, todo el estrés también. Ahora el estrés también genera dentro de estos aspectos ambientales, y que
generan un impacto desde cómo me traslado, qué barreras físicas, arquitectónicas tengo que pasar para que yo pueda hacer mi día a día. Eso también influye dentro de estos aspectos ambientales, ¿no? No es lo mismo que yo pueda caminar por un paso sin obstáculos a que tengas que ir ahí buscando dónde no me caigo, ¿no? Y si hablamos de una persona mayor, tiene más todavía, este es un obstáculo muchísimo más grande. Y la vejez, bueno, la construcción social se la debemos aquí a los grandes filósofos. Podemos empezar desde la Biblia, donde habla de esta manera positiva del adulto mayor, con sabiduría, que eso es como se refiere a la Biblia. Y Platón también tenía este juicio positivo, ¿no? De que ocupaban grandes cargos, que teníamos que pedirles consejos, pero llega Aristóteles y dice no. Aristóteles dice no sirven para nada, son una carga, solo se enferman, ya están en un periodo de decadencia, y esa es la perspectiva que domina hoy en día. Entonces, ¿cómo vemos al adulto mayor? ¿Cómo vemos a los abuelitos en casa? Ay, ya va a empezar. Ay, dile que sí, ¿verdad? Entonces, se lo debemos a que tenemos este juicio negativo, que es una serie de problemas estructurales, ya no trabajan muchas veces, ya están jubilados, aparentemente ya no producen nada dentro de esta sociedad consumista, cuando ellos ya hicieron su trabajo, ya hicieron su parte muchos años atrás, ¿no? Entonces, creo que también por ahí es un poco este cambio de perspectiva, porque por eso están invisibilizados y nosotros no hacemos nada por ellos. Si se dan cuenta, los espacios públicos están enfocados a los niños y a los jóvenes. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de eso. Entonces, con esta estadística que estábamos viendo, tenemos que ya voltear a ver eso porque nos va a alcanzar, ¿no? Dentro de 25 años, muchos ya seremos adultos mayores y otros casi van a estar llegando a esa época. Y hay desde la perspectiva gerontológica, que entonces ahí es donde tenemos que volver a ver a la interdisciplina. Nosotros somos arquitectos, orgullosamente, o vamos a serlos casi todos, pero existen otras ciencias que nos abonan y nos ayudan a ver desde otra perspectiva al adulto mayor. Y entonces la gerontología, que hay una diferencia con geriatría, luego decimos viejitos, lo llevas al geriatra. Geriatría es la parte médica y de salud, y la gerontología es cómo se mueve en el entorno, cómo envejece y qué cosas es lo que necesitan para que sea un envejecimiento de forma integral, incluida la parte de salud, obviamente. Y entonces dentro de esta clasificación, pues tenemos a los viejos jóvenes, aunque no lo crean, de 60 a 74 años son jóvenes, viejos de 75 a 89, y los viejos longevos que son de 90 o más años. Y entonces tendríamos que estarnos preocupando mucho por estos viejos jóvenes porque representan el 80% de la población y tienen un envejecimiento activo. Y entonces podemos ver a viejos jóvenes en bicicleta, nadando, haciendo deporte extremo, ciclismo de montaña, y ya son viejos, dice ya la sociedad que son viejos, pero son activos. Los viejos, bueno, ya están en un 15% y ya es un envejecimiento asistido. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera ya dependen en alguna situación de alguien más. Pero si se dan cuenta, es un menor porcentaje. Y los viejos longevos, bueno, ya es completamente un envejecimiento vulnerable en donde son dependientes en la mayoría de las veces, casi siempre. Y dentro de este esquema gerontológico, que esta clasificación es importante porque entonces no los puedo tratar igual a todos los viejos, ¿no? Me refiero a los viejos porque esa es la definición que hay acá, sin que sea despectiva, porque ese es otro problema que tenemos cuando hablamos de viejos, ¿no? Pareciera que los estoy ahí como discriminando, ¿no? Entonces, por eso decimos adultos mayores, personas mayores, porque en una cuestión de derechos humanos suena menos agresivo, ¿no? Y entonces, ¿qué dicen los gerontólogos? Que tendríamos que estar incluyendo estos programas de preenvejecimiento a los 45 años. ¿Por qué? Porque biológicamente es el primer quiebre de cambios psicobiológicos que aluden al envejecimiento. Y entonces, escuchen, aquí hay gente muy joven que todavía le falta mucho, pero si escuchan a sus papás, hermanos, tíos, es que llegas a los 40 y te empiezan las enfermedades.
¿sí? Entonces, pues aquí está. Es el primer quiebre, es como el primer signo de envejecimiento que va a tener tu organismo. Y entonces ya tendríamos que estarnos preocupando por qué va a suceder. Entonces, ya no es lo mismo decir, me falta muchísimo para llegar a los 60, quién sabe si yo llegue, a que digas a los 45. Eso está muchísimo más cerca. De hecho, después de los 30 creo que ya todo se ve muy cerquita, ¿no? Entonces, tendríamos que estarnos preocupando un poco más a nivel personal y dentro de los programas sociales, políticas públicas y como sociedad en general. Y entonces aquí la gerontología ambiental nos ayuda a optimizar la relación entre la persona que envejece y su entorno físico-social. Se ayuda de otras disciplinas, incluida la nuestra, que aquí es donde podemos hacer este trabajo colaborativo e interdisciplinario, y no es otra cosa más que esta adaptación o presión ambiental, cómo el adulto mayor va a interactuar con su entorno. Sin olvidar estos factores biológicos, psicológicos y sociales que tenemos como individuos. Dentro de estos factores físicos y sociales, bueno, están cómo se favorecen o condicionan los procesos de adaptación, resaltando experiencias positivas o negativas, las cuales dejan entrever la fortaleza y capacidad de las personas mayores que posibilita su proceso de adecuación al entorno físico y social. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces el adulto mayor, de acuerdo a las capacidades que tiene, que son distintas, a alguno le duele la rodilla, a otro el hombro, otro camina más lento, entonces son distintas. Alguien se desubica y entonces hablamos de que ya es cognitivo lo que padece, pues nuestro entorno, a través de estos factores físicos que son el medio físico construido, que es como nosotros le conocemos, y los factores sociales que aluden más a esta relación y a percepción social que tiene el individuo, tiene que posibilitar su integración. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Facilitar, crear entornos facilitadores para que todos puedan interactuar en este entorno. Y entonces, con todo lo que estamos viendo, y yo quiero pensar que, pues, con lo que les estoy mencionando, pues pensamos si hay espacios públicos para adultos mayores, si existen de entrada o no existen. Entonces, ahorita les voy a dar la respuesta. Vamos a ver un video y quiero que observen qué actividades son las que se están generando dentro de este video, ¿no? Algunas son motrices y otras son físicas. Pues puedo decir que parte es bonito, que está bien y que nos viene muy bien para la gente mayor. Para la salud me viene bien. Físicamente y mentalmente, porque para personas mayores que tengan dificultad de memoria, esto les favorece mucho. Sí, me parece buena idea. Para que la gente mayor, la gente joven también hagamos una serie de movimientos que no solemos estar acostumbrados en el día para la rehabilitación. Este es un sistema que te permite venir con los nietos, con los hijos y convivir en un parque, porque al final el ejercicio, el sofá nos mata a todos. Y esto es una fórmula como salir del sofá y de una forma agradable. Sí, noto bastante diferencia, sí. Me encuentro mucho más ágil. Pues yo creo que aporta entretenimiento y un poco de vida sana también. Pues yo este parque rico. Pues como 2 veces a la semana. 5 días a la semana. Si hay gente, un cuarto de hora. Y si no hay gente, media hora. Todos los días haciendo lo mismo. Todas las semanas. 5 o 6 veces. Hago todos los ejercicios y luego doy las vueltas.
Eso debería estar por ley, lo deberían de poner en todos los sitios. Porque es, pues eso, es ahorrar ir a un gimnasio. No todo el mundo tiene dinero para ir a un gimnasio. Esto debería estar en muchas ciudades. Pues el Ayuntamiento de Bilbao ha hecho una cosa estupenda. Me parece muy bien la iniciativa. Animar a que se animen los ayuntamientos a colocar más aparatos. Que viene muy bien. La iniciativa del ayuntamiento me parece muy bien, y más en estos sitios que hay muchas personas mayores que necesitan hacer ciertos ejercicios. Pues hombre, yo creo que está en el sitio adecuado. Que se pueda poner el resto de no, me gustaría, ¿no? Pues todos son iguales. Sí, es una cosa maravillosa. Pues sí, que no, creo que a todo el mundo le ha parecido bien. Vamos a la parte de abajo, pero ahora desde que está esto lo tenemos aquí. Bueno, si observan, hay ejercicios o aparatos que parecieran así como un poco exagerados. Si nosotros lo vemos desde, ay, eso qué fácil, qué ejercicio es ese, por Dios, ¿no? Entonces, pero están analizados para las capacidades funcionales de los adultos mayores. Entonces, dentro de este descenso de capacidades, pues a veces no, la muñeca, y observen por favor ahí a la gente mayor que tengan en casa, tienen problemas y no pueden agarrar un vaso, y entonces parte de los ejercicios que están ahí es para eso, ¿no? No sé si observaron, y hay uno que están ahí y van con los deditos como haciendo una escalerita. Eso genera movilidad en la mano para que puedan tener fuerza. Entonces, son muchas capacidades funcionales que se van deteriorando. El hombro, cuánta gente que tiene problemas en el hombro, y entonces son ejercicios que te ayudan a tener movilidad. Al final lo que se busca es que tengan un envejecimiento activo y saludable. ¿Qué quiere decir? No es que no vamos a envejecer, pero que lleguemos de la mejor manera, siendo independientes y con autonomía para que podamos tener esa movilidad. Lo peor que nos puede pasar como seres humanos, no solo los adultos mayores, es el que no seamos independientes y no tengamos movilidad. Si alguien se ha quebrado un pie, ¿qué ha pasado esos 2-3 meses enyesado? Dependes completamente de alguien más. Usar muletas o el que no te pueda sentar o ir al baño genera dependencia. Entonces vamos para allá. Ahora, nos trasladé, eso fue en Bilbao, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando tomé esta foto, fue así de que, Dios mío, yo estaba indignada, pues porque está en Villa Park, se ubica en la plaza que está ahí en Boulevard, frente a Suburbio, me parece. Y resulta que, ¿no? ¿Está Suburbio? Bueno, por ahí, ¿no? En el Boulevard. Y pues resulta que, pues si vemos el diseño, pues la textura, las losetas, el piso, la circulación, pues digamos que todo está como bastante aceptable para lo que implica una plaza comercial. Pero ¿qué sucede? Tiene 2 pisos, 2 niveles o 3 me parece, y entonces pues tenemos que subir por algún lado, ¿no? Y entonces se les olvidó la rampa. ¿Qué hacemos? La ponemos después, no pasa nada, ¿no? Cumplo con el reglamento, la gente me lo pide y ya, me vi inclusivo. Pero ¿qué sucede? Si se dan cuenta que lejos de que ayude, se vuelve barrera física, la materialidad y las texturas son peligrosas para un adulto mayor, no solo para un adulto mayor, para cualquier persona, alguien con tacones ahí, o alguien que tenga que usar un bastón o muletas, los colores, pero somos arquis, pues si le cambio el color, se va a ver feo, se va a desintegrar. Entonces, ¿qué hago? Se lo pongo todo parejo, ¿verdad? Gasto menos además, porque es el mismo material que lo voy a usar, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí hay una línea que intenta
hacer que se note el escalón. Y por acá, no sé si alcanzan a ver aquí el pequeño perarte, aquí está la inclinación de la rampa y de este lado está la inclinación del otro lado de la rampa. De noche, ¿qué sucede con el adulto mayor? Otra descenso de capacidad de extracción y entonces ve menos. Esto no lo ve el adulto mayor. Incluso alguien que no use lentes y todavía no se haya dado cuenta que no ve bien, esto no lo va a ver. Y entonces se va a caer. Solo eso, se va a caer. ¿Qué consecuencias puede tener la caída? Bueno, eso ya lo podemos ver. Pero lo hacemos, es un centro, un lugar comercial, ¿no? Entonces, no nos estamos preocupando por el usuario que va a ver aquí o que va a utilizar. Y lo menciono porque es muy común, en muchos lugares vemos esto y lo hemos normalizado. Eso es lo grave, que hemos normalizado este tipo de acciones por economía, porque el render se vea bonito, porque el cliente quede contento y no nos ocupamos de cómo va a funcionar esto. Y entonces, ¿cuáles son los factores que tenemos que estar revisando dentro de esta gerontología ambiental? Los físicos y los sociales. Dentro de los físicos van a ser los que se caracterizan en el entorno físico construido, como los que acabamos de ver, y podemos dividirlos en accesibilidad, movilidad urbana, áreas verdes y el equipamiento que van a tener estos espacios, ¿no? Movilidad, hablamos de qué tan fácil o difícil es llegar, las áreas verdes que cumplan con eso, no es nada más poner arbolitos y poner que se vea verde y ya con eso son áreas verdes, ¿no? Sí tienen que cumplir que den sombra, que puedan servir de espacios de contemplación, que puedas estar un momento ahí, que esa sea parte de la función de estas áreas verdes. Y el equipamiento, baños, banquetas, mobiliario en buen estado, baños sobre todo, que eso dependiendo del tipo de espacio público, son inexistentes. Y dentro de los factores sociales, estos van enfocados a la percepción y sentido de permanencia que experimentan las personas mayores en la interacción con el espacio público. O sea, cómo perciben ellos esos espacios y cuál es la permanencia que van a tener. Si estamos a gusto, si estamos bien en esos espacios, el adulto mayor va a permanecer más tiempo. Por ejemplo, un lugar que no tenga baños, la percepción de la permanencia del adulto mayor va a ser limitada. Va a necesitar un baño en algún momento y entonces eso no le va a permitir quedarse más tiempo en ese lugar. Y aquí tenemos la interacción social o interacción intergeneracional, que es cómo nos relacionamos con los otros grupos poblacionales, la seguridad que tenga el adulto mayor a estar en ese lugar, no solo a las cuestiones de delito, sino a cómo camina, o sea, dónde voy caminando, no me vaya a caer. Eso también genera seguridad, a no perderse en el lugar, el apego al lugar, que eso con los años también va generando identidad, que yo aquí de chiquito jugaba, o aquí conocía a mi esposo, a mi esposa, mis hijos venían a jugar acá. Eso va generando apego. ¿Y qué actividades de entretenimiento hay? Porque también algunos lugares los ocupan para el ocio, la recreación o actividades deportivas y el bienestar que ellos puedan sentir. Y entonces, aquí tenemos ejemplos de algunos espacios públicos, principalmente parques de la ciudad, y vemos aquí en San José Terán, el parque de San José Terán, para los que conozcan, y la iluminación. No hay iluminación. Entonces esto genera la percepción de que no es seguro el lugar y no tengo prácticamente nada que hacer. Escalones que puedo no verlos y pueden generar un accidente. Los gimnasios que hay en muchos de los parques, que se imaginan que hubiéramos puesto en los que vimos en el video, negociazo, esa es otra, la gerontología ambiental dentro de las 10 carreras más cotizadas dentro de los próximos 15 años. Y si nosotros podemos hacer clic ahí, ya también hasta negocio podemos hacer con esto, ¿no? Entonces, hay como muchas líneas aquí de donde contar. Bancas. Y esto sucede en todos lados, bien. No generamos interacción y véanlo donde quieran. Ustedes se han sentado en una banca solitos y su alma. Nadie más se sienta. O sea, si ya viste sentado a alguien, uno ya no tiene el valor de ir y sentarse en la otra esquina. Y entonces no generamos interacción, al contrario, nos aislamos. Y aquí así como de vecino a vecino, pues tampoco vamos como a generar interacción. Estas están peor, porque están de espaldas.
y qué distancia hay entre una y otra. Del sol ya ni hablamos, ¿no? Entonces, las colocamos nada más por colocar, que es lo que a veces diseñamos en planta, diseñamos en 2D y pongo el mueble aquí, pongo el mueble allá y hay que ver qué hacen después, ¿no? Entonces, tendríamos que estar entrando un poco más al análisis de estos espacios para que realmente puedan utilizarse. Condiciones de los baños, los pocos parques que tienen baños cerrados, nunca hay quien te abra y en otros te cobran. En cuanto a accesibilidad, bueno, así estaba nuestro parque de la Marimba, gracias a Dios ya lo compusieron, ¿no? Ya no tuvo mucho revuelo, pero sí hicieron cosas buenas. En cuanto a estas rampas donde no pasaba una silla de ruedas, pero estuvo más de 20 años así y nunca nadie dijo nada, ¿verdad? ¿Cómo quedaron? Bueno, ya hay pasos peatonales, lo que veíamos en el video, ¿sí? Ya está un poco más pensado para que realmente cumpla con su función. Y entonces en esta accesibilidad, los recorridos caminales, barreras físicas que hay que eliminarlas, la señalética, que eso es bien importante para la orientación, las rampas y las zonas peatonales. Otro parque que tenemos, que está peor, está para llorar, si se dan cuenta, yo creo que nosotros solos con tenis, sí le tengo que ver al suelo para ver dónde voy a pisar. Ahora si hablamos de una persona mayor o alguien con andadera, bastón, silla de ruedas, pues ya, mejor no lo mencionamos. Mobiliario y juegos para niños, que esa es la constante en los parques, la constante son los juegos para niños. Y dentro de los factores sociales, bueno, la interacción social me genera muchísimos beneficios que hemos dejado de ver. Uno es mejora la autoestima de la persona mayor, de todos, pero bueno, en este caso la persona mayor necesita un poco más esta interacción, ¿no? Cuando somos más jóvenes tenemos como muchos grupos sociales o grupos con quien interactuar y entonces no lo sentimos, pero el adulto mayor, en la medida que va teniendo más edad, esos grupos se van cerrando entre que se fallecen, entre que la movilidad a veces no me deja trasladarme y entonces se van encerrando en su núcleo. Por eso, sí mejora la autoestima, la vitalidad, genera integración a la vida comunitaria, genera oportunidades de asistencia, acompañamiento, seguir aprendiendo, eso es básico para evitar el daño cognitivo. El cerebro, si deja de aprender, se va haciendo flojito y se va como apagando, ¿no? Entonces siempre tenemos que estar aprendiendo. Que de jóvenes aprendemos muchas cosas y la misma idea se nos va llevando. Pero ya de grandes, pues es como, ¿para qué? No quiero, bla, bla, bla. Y entonces caen los adultos mayores en esa comodidad. ¿Cuál es la realidad? Que el adulto mayor está incluido en este rol de cuidador, de nietos, sobrinos, hijos, y entonces se invisibiliza a él mismo bajo este esquema de que yo ya viví, ahora le toca a la gente joven, y entonces yo me quedo aquí apagadito, cuidando bebés o niños, que eso es como lo que puedo hacer, ¿no? Y se enfocan todas las actividades generalmente hacia los menores, porque es la forma más común que tienen de interactuar con la familia y con otros grupos poblacionales, ¿no? Como que veo jugar al niño, voy a recogerlo de la escuela y esa es la forma en que yo me puedo conectar con los demás. Y entonces, ¿cómo llevamos esta interacción social al espacio público? Bueno, esta foto muy bonita que encontré ahí en Facebook del niño de Atocha. Aquí hay lugares como este en el que la iglesia genera este punto de atracción y de interacción. ¿Por qué? Porque la gente va a misa, va a la iglesia y entonces se encuentra con otras personas de su edad y de otras edades y pueden generar esa interacción. ¿Qué sucede aquí en este parque? Bueno, el mundo de escaleras que tiene y que por cuestiones de seguridad está separada la iglesia del parque. Tienen una reja que solo está abierta para cuando hay misa o hay eventos dentro de la iglesia. Entonces, si quiero ir al parque, pues prácticamente no puedo ir a la iglesia y viceversa. Entonces, aquí la misma comunidad generó esa separación cuando es un muy buen elemento de interacción que podrían haber generado. Otro parque, Tamarindos, si vemos es igual de mobiliario de juegos infantiles, que son exclusivamente para los niños. Y bueno, en cuanto a interacción social,
Tendremos que hablar del Parque de la Marimba, que este es un muy buen ejemplo de interacción social, que si se dan cuenta no hay juegos infantiles en todo el parque y existe esta interacción social. Incluso se le reconoce como un parque para adultos mayores. ¿Y qué es el elemento que generó esa interacción? La marimba, el baile. Hay gente que llega a escuchar nada más, ni baila ni nada, pero llega a ver que bailen otros y entonces también genera esa interacción. Entonces, en nuestra ciudad, este es un muy buen ejemplo de interacción social con los adultos mayores. Vemos niños, vemos gente joven, sin necesidad de canchas o de juegos infantiles. Bueno, aquí tenemos más cómo vemos la interacción. Bueno, no están muy animados, pero bueno, están ahí en el parque, ¿no? Y por lo menos están tratando de interactuar. En este mismo parque Niño de Atocha, ¿qué sucede en las noches? Los mariachis que están ahí, que nosotros lo podemos ver muy padre y muy de fiesta y la party muy bien, pero para los adultos mayores que viven acá, esto genera conflictos. Porque ya con los alcoholes les da ganas de ir al baño, no hay dónde, genera malos olores, ruidos, y entonces esto genera también inseguridad en la zona. Entonces es un elemento que podría ser bueno desde un punto de vista, para el adulto mayor resulta lo contrario. Canchas, este es San José Terán, y lo mismo, las bancas, juegos infantiles y el uso de canchas. Ahora, entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar analizando en los espacios públicos para que estén adecuados a los adultos mayores? Los desniveles, que los pisos estén parejos y que no existan desniveles. Es que es 1 centímetro, eso es lo más peligroso. Es mejor que haya un escalón normal de 15 centímetros, porque eso ya sabe que es un escalón, a algo de 2, de 3 centímetros, porque eso ni siquiera lo va a ver y va a tropezar. Entonces eso es todavía aún más peligroso. Cruces peatonales, anchos y pendientes de las aceras, ubicación y acceso al mobiliario urbano, elementos en área de peatones, señalización visual e informativa. Esa es muy importante. A veces nosotros decimos, ¿para qué la colocan? Sí, sirve, claro, que tenga un tamaño de letra adecuado y a vista, a la altura del observador. Semáforos y señales sonoras. Los semáforos es algo que no vemos, pero ¿cuánta gente mayor vemos que va corriendo porque no le da tiempo? O sea, el adulto mayor ya camina lento. Si hacemos un ejercicio, pues tú das un paso, pero el adulto mayor lo da aquí y entonces no puede caminar igual que nosotros. El tiempo de los semáforos tendría que ser mayor para que ellos puedan pasar. Exactamente, tendrían que regularse, porque entonces pasan corriendo y eso también puede generar un problema. Se puede caer y sale peor el asunto, ¿no? Entonces, que tampoco le ponemos como tanta atención. Señales sonoras aquí no tenemos, pero en otras ciudades sí existen, ¿no? Que el mismo semáforo te avisa para que puedas cruzar la calle. Estacionamiento, situación de los accesos, los desplazamientos y los equipamientos que existen en parques y plazas. Entonces, la realización de estas actividades cotidianas, que de eso se trata, que pueda el adulto mayor realizar sus actividades de forma cotidiana, deben estar relacionadas con estos factores físicos, sociales, actitudinales, que esa también a veces vemos que es adulto mayor, genera más problemas, más tiempo, no le hago caso, ¿verdad? Y de acuerdo al momento de vida de cada persona, que de eso también tenemos que ser conscientes porque son diferentes. Y entonces, ¿cuáles son los retos y las nuevas perspectivas a las que nos vamos a enfrentar? Tenemos al espacio público, al adulto mayor, el espacio público que, dependiendo, ya vimos varios ejemplos, ¿sí? Tienen una historia, un entorno político, económico y social, físico y territorial distinto desde cuando se crean, los que tienen iglesias, los que son de nueva creación, colonias nuevas. Entonces, todo esto genera una dinámica distinta y por otro lado tenemos al adulto mayor invisibilizado, marginado, con autonomía limitada, vulnerable, con políticas públicas que no los atienden de forma adecuada. Esta fusión tendría que estarnos llevando a crear o adaptar los espacios públicos para que sean amigables para ellos, ¿no? Entonces, las propuestas van en 3 sentidos: social, académica y gubernamental. En lo social podemos intervenir todos,
todas las edades, cualquier perfil, cualquier tipo de persona, y hablamos de visibilizar y concientizar sobre la importancia de la persona mayor. Sobre todo porque vamos para allá también nosotros, ya creemos que somos más viejos que ayer, entonces también nosotros vamos a ser adultos mayores y tendríamos que estar generando conciencia. Y eliminar esta perspectiva aristotélica, negativa, de carga que pareciera que tenemos con el adulto mayor. Desde la academia, generar trabajo interdisciplinario a través de la gerontología ambiental y otras disciplinas que nos ayudan a proyectar mejores espacios públicos para que se optimice esta relación entre la persona que envejece y su entorno, generando diseño inclusivo centrado en el usuario. No debemos de perder de vista al usuario. Es algo que siempre nos dicen, pero poco hacemos. Y desde la perspectiva gubernamental, bueno, esta se sale un poco de nuestras manos, pero también como sociedad podemos abonar a que esta participación y gestión colaborativa entre el gobierno y la ciudadanía se dé de manera conjunta y se puedan atender o crear políticas públicas que atiendan estos factores biopsicosociales, ¿no? Hoy tenemos políticas públicas desarticuladas, el INAPAM, que es el órgano rector de políticas públicas de adultos mayores, todo lo que hace son pensiones para el bienestar, ¿no? Y bueno, y hay unos memorias ahí que no es el foro para hablarlos, pero tampoco cumplen al 100 su cometido. Y entonces, dentro de estas nuevas perspectivas y desde el ámbito del diseño, pues tenemos que estar enfocados en una configuración espacial que nos permita tener accesibilidad universal, iluminación adecuada, movilidad urbana, áreas verdes, equipamiento, mobiliario urbano, señalética e integración social. ¿Cómo? Pues aquí hay unos ejemplos, no voy a hablar de eso porque luego genera polémica, pero bueno, aquí esos espacios de bancas, ¿cómo tendrían que estar siendo? Tenemos que ver más allá de la banquita, del parque, esta de fierro, de concreto, que es todo lo que hacemos. Y piensas en banca de un parque y ya tienes la imagen. Entonces, tenemos otras opciones que me van a generar interacción social. A este esquema tenemos que apostarle como espacios sociópetos porque buscan que estos elementos se integren y se dan cuenta aquí, aunque no se conozcan, va a llegar un punto en que, hola, buenos días, ¿qué hora tienes? Va a generarse una interacción. En esta, bueno, es mucho más, permite una interacción mucho más cercana que todas esas bancas, todas alejadas y así como bicho raro que hacen que nos sintamos, ¿no? Nuevas perspectivas también en cuanto a áreas lúdicas y deportivas, que es un poco enfocado a lo que ya vimos en las imágenes anteriores, para que permitan esa activación física con aparatos acordes a las capacidades y movilidad de las personas mayores, que aquí es un poco la crítica a los gimnasios que hay en todos los parques, que ni la gente joven usa, los adultos mayores menos, ¿no? Entonces, que tengan si los vamos a colocar, que tengan un propósito, y no tienen que ser en todo, porque esa podría ser otra pregunta, ¿y en todos los parques va a haber esto? No, tendríamos que tal vez tener algunos, hay colonias ya viejas, por decir así, en INEGI ya están identificadas cuáles son las colonias con mayor población mayor, y podríamos empezar a incidir en ellas de esta manera. Juegos infantiles, claro que tiene que haber, pero en una menor proporción. Estamos hablando de diseño inclusivo, no de excluir. Entonces no puedo decir, ahora aquí no hay niños, puro adulto mayor, tampoco, eso sería una contradicción. Y ya para ir cerrando, dentro de la configuración psicosocial, bueno, estos recorridos que sean amigables, que el adulto mayor se sienta seguro, que pueda generar este apego al lugar, sienta que hay experiencias favorables, eliminar estas barreras físicas, que él siente esta percepción de salud. El adulto mayor cuando va al espacio público, al parque o a cualquiera de estos, genera una percepción de salud. Tal vez no se compone de ninguna de sus enfermedades, pero siente que le da salud, que le da bienestar y paz el estar en estos espacios. Y pues también que generen actividades de ocio y culturales. Entonces todo va como amarrado aquí en este sentido de esta configuración psicosocial. Entonces esto es otra cosa más que apelar a la percepción de las personas mayores. ¿Cómo? Pues aquí hay unas imágenes, ¿no? Los semáforos sonoros,
que sean caminables, el que haya estas barreras físicas, las podamos ir eliminando. Y finalmente me quiero quedar con esta reflexión. Cuando leí la frase dije yo la tengo que colocar y la tengo que compartir, porque no hay verdad más cierta que esto que dice acá. Para la mayoría de nosotros el diseño es invisible hasta que falla. Es un diseñador canadiense y aquí hay un videíto para que sea a manera de reflexión y con eso me pueda despedir de ustedes. Por favor. Con esto concluyo mi participación.